Gobierno de México. Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la sexta mesa del Foro de Estopia, que tiene por título Circuitos Alternativos y Cine LGBTIQ+. Y yo soy Ana Ibarra y voy a tener el placer de moderar esta mesa con tres mujeres que me acompañan, que pertenecen a Lolita Punk, Alma Camelia, y a Cine CTMX, Gabriela Román y Eugenia Ruiz Sánchez. Voy a presentarlas más formalmente con sus semblanzas y presento primero a Gabriela Román. Gabriela es promotora, programadora e investigadora independiente de cine mexicano, estudió historia en la UNAM, ha impartido talleres sobre historia del cine en diversas sedes culturales y educativas. Desde el 2019 desempeña labores en diferentes áreas de algunos festivales internacionales de cine y es directora de Cinefolio, medio de difusión cinematográfico en Latinoamérica. Bienvenida, Gabriela. Ahora presenta a Eugenia Ruiz Sánchez. Eugenia es realizadora audiovisual, enfocada en producción y programación de cine, egresada de la carrera de cine en Arte 7 y codirectora de la casa productora Guerrillera Films. Ha programado ciclos para salas de cine independientes en diferentes países y formó parte del jurado John Canvas 2022. Actualmente trabaja en diversos proyectos de cine entre España y México y en el área de programación de Mañana Film Festival. Y presento a Alma Camelia. Alma Camelia actualmente dirige su primer largometraje en torno a un caso en tema de derechos humanos en México con apoyo del FONCA y Mujeres Lab. Es participante de la International Summer School Historias de Resistencia, organizada por la University of Kassel de la Documenta Institute. Formó parte de la 19ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen en México 2021 y participó en la Bienal de la Imagen en Movimiento BIN en Argentina 2018. Ha expuesto en la EMPEC, la Esmeralda, Centro Nacional de las Artes, en Swap Art Fair de Barcelona, en la Feria Material de Ciudad de México, en Centro de la Imagen, en el Salón ACME, en Galería 123. Alma, en la Nina Menocal, entre otros. Integrante del Seminario de Producción Fotográfica, Centro de la Imagen 2017 y fue acreedora del Premio Estatal de la Juventud y seleccionada en piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM 2019 con Lolita Punk. Y es creadora de la plataforma Lolita Punk, Francisca, Encuentro de Imagen en Movimiento, Labiar y Lolita Punk Galería. Bienvenida, Alma, bienvenidas todas. Y ahora sí voy a pasar a las preguntas un poco. Y me gustaría empezar hablando de los espacios en los que ustedes están y que nos cuenten un poco cómo surgen estos espacios, por qué surgen estos espacios, las trayectorias también que han seguido ustedes en estos espacios y para llegar a ellos, y un poco también los devenires de cada uno de estos espacios. Entonces, ¿a quién quieren que le dé la palabra? ¿Quién la toma? Va. Bueno, ¿sí? ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Pues primero, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí para dialogar sobre los circuitos alternativos y la importancia de las narrativas LGBT. Y bueno, ahorita estamos representando mi compañera y yo a Cine ZMX, que es un proyecto del Centro Cultural España-México, que tiene como objetivo hacer un programa formativo para 10 jóvenes programadores. Y bueno, a través de ese programa formativo hemos estado adquiriendo ciertas herramientas para la curaduría y la programación de cine y obviamente nos prestan, ¿no?, una sala en el Centro Cultural España para programar mensualmente ahí. Eso es en resumidas cuentas. Y bueno, considerando a Cine ZMX como esta posibilidad, ¿no?, de tener un espacio para poder aprender sobre lo que conllevan los procesos de programación independiente. Y las 10 personas que estamos ahí tenemos, ¿no?, también un poco ya de experiencia programando, como es el caso de Eugenia, que entre México y España ha tenido pues ciertas actividades haciendo estas programaciones.
pues bueno, tomando en cuenta como esa experiencia previa y lo que estamos aprendiendo ahí, cada mes hacemos ahí propuestas. Entonces, eso es Cinezeta, pero claro, ya como se leyó en nuestras semblanzas, pues hemos tenido participación en otros circuitos, ¿no? Al menos yo en Cinefolio he programado también, ya sea en línea o de forma presencial, algunas cosas. Y bueno, creo que el principal reto cuando te dedicas a la exhibición en circuitos alternativos es la búsqueda de los espacios, ¿no? Y bueno, ya sabemos que también la pandemia posibilitó que la virtualidad abriera como un nuevo canal de comunicación que se toma en cuenta ahora incluso para muestras, para festivales, para ciclos de cine, ¿no? Incluso lo estamos experimentando ahorita en Extopia, porque ahorita hablábamos, ¿no?, del formato híbrido, que creemos que también ya es un formato que se quedó y que, bueno, posibilita también la apertura a otros públicos y que al final de cuentas, pues sí ayuda, ¿no?, como a crear comunidad y a seguir interactuando con personas que quizá no pueden asistir presencialmente, ¿no? Y bueno, eso es para resumir Cinezeta, ya vendrán otras cosas. No sé si Eugenia quiere decir algo. Sí. Yo creo que también la importancia, volviendo a lo de los espacios alternativos, en el caso de Cinezeta, que lo hemos hablado varias veces entre los compañeros, es que no busca tener un target o un nicho para quien hacer cine, sino siempre tratamos de pensar en, bueno, aparte de que las entradas son gratuitas siempre, y siempre hay un acompañamiento, ya sea un taller o alguna actividad, siempre tratamos de que haya algo que lo haga más completo como actividad de ocio, pero siempre tenemos que tener en cuenta lo de que no vamos buscando un nicho para que el público al que queremos llegar sea mucho más amplio y de todas las edades y de diferentes lugares de la ciudad y de otros lugares. O sea, siempre buscamos como eso de salirnos de… Sí, como de lo… hay veces, bueno, yo siento que el alternativo se entiende también como de vanguardia, ¿no? O sea, como cerrarnos en cine experimental o documental o no sé qué, pero lo que nosotros solemos hacer es como mezclar un poco todo eso en cada programación. Siempre pensamos como en esa tirada para que aprovechemos como este espacio que nos presta el Centro Cultural España para hacerlo lo más accesible posible a todo el mundo, ya que para nosotros también somos un grupo, que eso creo que es algo súper importante cuando se habla de programación, somos un grupo de programadores muy diversos que vienen desde estudios muy diferentes entre sí, hay gente que viene de letras, hay gente que viene de ciencias, hay gente que ha estudiado cine o no, y de diferentes geografías también, que eso también hace que sea mucho más completo a la hora de centrarnos en bajar un programa. Y sí, creo que eso es importante. Muchas gracias. Sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias igual por la invitación, un gusto también conocerlas. Y bueno, yo voy a hablar específicamente de la plataforma Lolita Punk. Tiene 3 programas y uno de ellos es Francisca, que es un encuentro de imagen-movimiento. La trinchera desde la que trabajamos sí es más desde el arte audiovisual. Entonces, justo desde ese lugar como artistas, pues siempre hemos pensado y creído, y todavía lo seguimos como corroborando, de que no es que existan pocos lugares para la producción audiovisual más experimental, en el sentido desde producción de GIF, piezas instalativas, multimedia, etcétera. Sin embargo, actualmente en México no existe, por ejemplo, ninguna bienal de imagen-movimiento, ¿no?, que es lo que un poco estamos llevando para allá el proyecto de Francisca, que bueno, somos 3 colaboradoras, 3 colegas que trabajamos justo ya en 3 ediciones, y también esta posibilidad de poder llevar el formato de encuentro a una exhibición nos permite precisamente que artistas por convocatoria abierta, con un país invitado también, podamos pues justo reunirnos tanto virtualmente como físicamente para poder dialogar en torno a esa producción audiovisual que está como dispersa, ¿no? Entonces el formato es eso, es una exposición, ya llevamos 3 ediciones con piezas justo que van desde un GIF, cine, nos envían pues piezas también
que sí necesitan un espacio, un sitio específico, videoinstalación, etcétera, y a partir de ahí pues ya generamos un programa público, ¿no? Que tiene que ver con talleres ya más especializados también en torno a la producción audiovisual. Y pues principalmente nuestro público al que pues está dirigida la plataforma es mujeres y comunidad LGBT, principalmente también mujeres de periferias o del interior de la República, que es con quien nos interesa pues justo mostrar pues estos procesos, ¿no? Principalmente. Entonces, pues sí, eso, o sea, como que se vuelve demasiado específico, pero creo que eso es mucho de lo que falta en los festivales de pronto de cine, que es como, bueno, hay una competencia, pero acá más bien justo nos vamos y rascamos más para presentar eso, que es bien difícil verlo de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso es Francisca. Somos Cecil Bolaños, que es otra artista multimedia, Ale Zamora y yo. Entonces, ahí estamos trabajando con el encuentro. Y Lolita Punk paralelamente también, pues, exhibe los proyectos justo de esta comunidad, y pues dentro de eso, pues, uno de los más importantes justo es el audiovisual. Muchísimas gracias a las tres. Es una mesa peculiar y yo creo que tiene que ver también un poco con la naturaleza de Estopia, que empezamos pensándola más centrada en lo cinematográfico, aunque siempre lo cinematográfico, pues, digamos, desbordado o expandido, como sea, y ya lo pensamos más desde las narrativas audiovisuales, y por eso también, o sea, traer a Alma, ¿no? Para pensar no solo en el cine, sino lo LGBT desde las narrativas audiovisuales. Entonces es una mesa interesante desde esa perspectiva y también desde los retos que hay que enfrentar desde cada uno de estos géneros en particulares para programar, para exhibir, o sea, para compartir con el público, a fin de cuentas, que es lo que hacemos. Entonces, un poco la pregunta, digamos, el eje de la mesa va también por entender por qué son necesarios estos espacios alternativos, o sea, qué hace que estos espacios sean necesarios, que existan hoy en día, o sea, ¿por qué creen, por ejemplo, que Cine ZMX es necesario, o por qué Lolita Punk y Francisca serían necesarios como espacios alternativos, ¿no? Lo cual llevaría también a pensar qué cosa es la alternatividad y alternativos respecto a qué, ¿no? Estos espacios. Yo creo que, bueno, en el caso de CineZ es importante que existan proyectos como ese porque, pues, la exhibición de cine es algo que puede estar muy coactado, ¿no? Sobre todo en los circuitos comerciales, ya sea, bueno, en México, pues Cinemex, Cinépolis, ¿no? Que tienen como una agenda súper cerrada, que de hecho prácticamente no se exhibe un cine mexicano que no sea de comedia romántica, ¿no? Entonces, si no empiezan a salir otros circuitos alternativos que además sean compuestos por un conjunto de programadores, no solo una persona programando. O sea, que sea un conjunto de programadores muy diferentes entre sí, que traigan propuestas que se puedan complementar y que vengan con nuevas ideas. Además, pues el corte que tiene CineZ es que son jóvenes programando como tal, ¿no? Y hay un límite de edad, que bueno, eso es debatible también, pero creo que es súper importante que espacios como este surjan, al igual que hay otros miles de proyectos de cineclub en la ciudad y en el país actualmente, que a mí se me hace algo súper positivo, porque pues hace 20 años a lo mejor las películas que se producían en México no llegaban a 20 al año y ahora rozan las 300, 400, 500 y no hay espacios para... O sea, si los circuitos principales se cierran la puerta al propio cine mexicano, ¿dónde va? O sea, ¿dónde se exhibe? Más allá de las plataformas. Entonces sí, creo que es súper importante proyectos como CineZ, como Lolita Punk y Francisca Encuentro, que es súper interesante ese proyecto, porque abren grietas un poco, ¿no? Dentro de este sistema un poco cerrado, que es ver lo mismo siempre, para ver qué más se está haciendo y de diferentes geografías, de dónde llegan otras historias, que eso es súper importante también, qué historias consumimos. Pero sí, por eso creo. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera Eugenia, pero también hablando desde una generalidad de los espacios alternativos de exhibición, pues son complejos, ¿no?
porque yo siempre los he visto como desde dos vertientes, ¿no? Los de la institucionalización, o sea, el circuito alternativo que viene a lo mejor de los museos o incluso de instituciones educativas, ¿no? Como las universidades, y también el que se realiza desde la sociedad civil, ¿no? Entonces, sí es importante como tomar en cuenta esto, qué está haciendo la sociedad, ¿no? Para abrir, para generar estos espacios, que además son muy importantes porque no solamente vas a ver una película, sino que también posibilitan que la dialogues o que generes un espacio de encuentro o incluso de acompañamiento, ¿no? O sea, este ritual de comentar las películas, de dialogarlas, ya sea a través de cine debate o a lo mejor a través de un taller. Creo que eso es lo mejor que tiene para ofrecer el circuito alternativo, ¿no? Las posibilidades de no ver cine solamente por verlo, sino también para pensarlo, para dialogarlo y comentarlo. Y bueno, esa es una de las cosas que a mí me parecen más importantes, pero también me gusta pensar en lo accesibles que son económicamente, ¿no? O sea, ya sabemos también que el circuito comercial en la actualidad no es accesible, o sea, ya no es para todas, todos, todes, y sí me parece necesario recalcar eso, ¿no? En un sentido de que pues cada vez la situación económica es más complicada, la desigualdad también está creciendo, ¿no? O sea, la brecha económica cada vez es más grande. Y creo que el circuito alternativo también posibilita poder entrar a ver una película de forma gratuita, de tener acceso a foros como este de forma gratuita. Y es lo que pasa, ¿no? También pues en espacios donde se realizan cineclubes. Yo siempre pongo de ejemplo todos los ciclos de cine que se hacen en los museos, que son de entrada libre, o si queremos también tener opciones más accesibles, pues están los cines de la UNAM, ¿no? Que te cobran 40 pesos o 20 pesos si eres de la comunidad. Entonces, sí creo que son estas opciones más económicas o más accesibles desde esa perspectiva. Y también está, o sea, dejando de lado esta utopía descentralizadora, ¿no? De que pues lo mejor o lo ideal sería que todas las personas tuvieran acceso a un circuito alternativo, que no pasa. O sea, sabemos que incluso en la Ciudad de México hay una centralización de todos estos circuitos, porque hay incluso alcaldías que tienen mucha menos oferta cultural de este tipo que otras, ¿no? O sea, pensemos en la Cuauhtémoc, en Coyoacán, en Miguel Hidalgo, todo lo que hay en la Benito Juárez. Y a lo mejor, si lo ponemos en contraste con Tláhuac, con Coajimalpa, es grandísima la diferencia, ¿no? Entonces, pues dejando de lado esta utopía que también tenemos que dialogar y repensar todo el tiempo, pues sí abre posibilidades geográficamente, porque, bueno, yo soy de Ecatepec y a lo mejor allá en el Cinemex que está en mi colonia o cerca de mi colonia, el circuito alternativo no llega. O sea, luego hacen el tour de cine francés o que sí se podría decir que es lo alternativo del circuito comercial y no llega allá. O sea, por estudios de mercado, esta oferta alternativa que ofrecen los cines comerciales nunca llega a Ecatepec. O sea, y desde ahí hay una gran problemática, ¿no? Entonces, la única forma que tenemos nosotros de acercarnos al circuito alternativo a lo mejor es ir a Casa de Morelos, donde proyectan cine, o buscar también centros culturales o comunitarios, ¿no? No hay muchos como aquí, pero los hay. Entonces ya se abren esas posibilidades de ver otras cosas. Y también pues está lo de las plataformas, ¿no? Todo lo que ofrecen las plataformas que también posibilita o ayuda a que la descentralización sea un poco menos terrible, ¿no? En estas situaciones. Y bueno, ese es como un recuento, ¿no? De lo que yo considero que tendríamos que tomar en cuenta sobre los circuitos alternativos, al menos aquí en Ciudad de México. Yo pensaba, también desde un lugar del arte, que el video se encuentra como que ni en el cine ni en el arte, queda como un poco excluido también siempre. Dos cosas de lo alterno, ¿no? Que una es, bueno, ¿quién muestra? O sea, no sé, lo pienso así, como mujeres lesbianas no necesariamente vamos a exhibir
un cine o piezas que hablen de eso, ¿no? Pero somos esa comunidad. O sea, creo que un poco también la apuesta es eso, es decir, ok, pues yo hablo de, no sé, me interesa la ciencia ficción, puedo abordar temas, cualquier otro tema, siendo de esta comunidad y no necesariamente que se tenga que enfocar no sé, a una pieza sobre amor entre lesbianas, ¿no? O sea, creo que ahí también es como dar un paso hacia esa otra pregunta y que ya no se quede solamente en que abordamos esas temáticas. O sea, creo que ahí está cuestión como de lo alternativo, para nosotros lo estamos pensando ya más por ese lado, ¿no? Como que podemos generar narrativas bien complejas de temas también bien complejos, justo contextuales también, y que pues justo abordan como desde un lugar que es incluso todavía bien abierto, que es el video, o que somos artistas visuales que hacen cine, pues todavía incluso sin tantas reglas, ¿no? Que creo que también forma parte de este encuentro, o sea, de compartir lo que es demasiado abierto y que de pronto la gente se asusta de decir, bueno, pero y aquí, o sea, como no hay tantas reglas, es más abierto y es más, es como para un libre albedrío, ¿no? Como que tú vas y tú haces tu propia lectura de todo lo que ves ahí, tu cuerpo se tiene que mover, tiene que interpretar, tiene que descubrir, tiene que narrar nuevamente, ¿no? Entonces creo que eso tiene mucho una exposición de audiovisual que normalmente en los museos tampoco hay, ni en las galerías, o sea, como que es muy difícil que en México se hagan exposiciones constantemente de audiovisual precisamente porque es bien difícil de entrada hacer un montaje cada vez, ¿no? de piezas instalativas que requieren de pronto tecnología o aparatos o es análogo y dices, bueno, ¿y quién entonces se suma a este montaje cada vez, ¿no? Pero creo que es parte de la magia también del audiovisual, como corporizar en una exhibición a las personas y que digan, bueno, sí te puedes acercar y puedes tocar o puedes decidir irte en el momento 2, en el minuto 2, ¿no? Incluso también el tiempo que conlleva, que necesitas para ver una exposición audiovisual es muchísimo tiempo, ¿no? O sea, como que nunca la vas a ver completa porque requiere de horas. Y eso también creo que un poco lo difícil de pronto en el circuito alternativo, como decir, bueno, una peli pues sí me rifo un festival o maratónica, ¿no? Pero creo que en el otro sentido, desde una exposición o el encuentro incluso, pues se vuelve como bien encriptado. O sea, creo que ahí es entre pros y contras de pronto de que también sirven estos foros y estos espacios para justo conversar de eso, ¿no? Y decir, bueno, ¿quién adopta de pronto estas prácticas? Y realmente las adoptan justo la gente que sí está como, ok, pues quiero conocer algo, bueno, quiero experimentar algo que no, ni en el cine me lo van a dar, ni en el arte como tal, y buscar en la web también se vuelve bien complejo, ¿no? Entonces lo que nosotras logramos hacer es situar justo en una página web como el registro 360 de la exposición. Entonces así generas también otro tipo de acercamiento, más genuino, más como intuitivo, de lo que es ese espacio, ¿no? Con piezas audiovisuales. Entonces, al final sí creo que el espacio alternativo crea metodologías para visualizar proyectos de este tipo, ¿no? Entonces, desde cómo visualizar un GIF, cómo compartirlo, ¿no? Como que toda esa ruta de metodología creo que es lo más interesante para nosotras también de la alternatividad dentro de la oferta audiovisual, cine, video, podcast, ¿no? Como que creo que ahí está una clave que hay que valorar muchísimo de lo que hacemos, porque pues eso no lo logra justo el cine comercial, como que ahí está claro para dónde va, pero creo que nosotras podemos, justo esta grieta que siempre abrimos, creo que permite que llegue a niñas que de pronto, o sea, niñas, adolescentes, ¿no? Adultos que no se han acercado de otra forma al arte y que esta sí es una forma más cercana. Yo creo que han tocado como varios temas, pero me quedo así de repente con 3 ideas que me sirven para enlazar con la otra pregunta y que tiene que ver lo que decías de la posibilidad de autogestionar sin estar subordinada como equipo de programación, sin estar subordinada pues
a las lógicas de una política cultural más plegada al Estado o a las lógicas más comerciales, ¿no?, del sector privado. Es decir, poder moverse entre ese margen, que siempre es un margen delgado, pero que uno puede jugar con él, ¿no?, de la autogestión, ¿no?, y de proponer desde otro lugar. Por otra parte, de desterritorializar también un poco, ¿no?, y de ver en la geografía justamente esos vacíos que van quedando en la ciudad, porque todo se concentra también en determinados espacios. O sea, el espacio también está racializado, atravesado por la clase, atravesado por muchas categorías, ¿no? Y ahí se ve, o sea, quiénes pueden consumir cine o a dónde tienen que desplazarse las personas que quieren consumir cine. Y por otra parte, pensaba entonces en esto que decías de qué implica pensar también en la alternatividad desde una apuesta en la que la naturaleza misma de los proyectos pues te obliga a pensar en una serie de, pues ya asimismo en alternativas, ¿no? O sea, desde la puesta en escena hasta cómo convocar a un determinado público, ¿no? Porque el arte, como el cine, pues es un producto de nichos. O sea, yo siempre pienso que son productos de nichos. Entonces, ¿cómo hacer que esto llegue a otro tipo de gente, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que gente que de repente tiene jornadas laborales de 12, 14, 15, 16 horas quiera ir a ver una película de 1 hora y media o quiera ir a interactuar en el espacio con una pieza instalativa, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso? Creo que es uno de los grandes retos que siempre a los que nos vemos abocadas las personas que trabajamos en la gestión de proyectos. Entonces, la próxima pregunta tiene que ver justo con eso. O sea, ¿cuáles son los retos que enfrentan ustedes? ¿Cuáles son los desafíos, los obstáculos que tienen que también sortear para poder llevar a cabo estos proyectos ya desde, desde un poco las premisas que ustedes han ido estableciendo, ¿no?, de lo que son estos espacios, de lo que buscan estos espacios, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como esos retos, esas dificultades que hay que sortear desde estos espacios? Me imagino que van a ser desde retos económicos hasta discusiones más teóricas de lo que hacemos, ¿no?, y de por qué lo hacemos. Buena pregunta. Pues sí, son varios los retos, como bien estabas diciendo. Uno de los más importantes, que a mí se me hace uno de los que siempre hay que tener en cuenta cuando se está haciendo curaduría, es lo que has dicho de, hay gente que tiene una jornada laboral de 12 horas y saliendo su necesidad básica no es ir a ver una película. Entonces, el hecho que tú estés haciendo un programa, tienes que tener en cuenta que no es la necesidad básica de la gente, que es una opción que sí les puede hacer sentir bien o pueden encontrar un momento de descanso, de paz, de aprendizaje, lo que sea. Pero no es una necesidad básica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que sea lo más cómodo posible? En todo este tiempo, el programa de Cineceta se divide en dos. Unos meses de formación y otros meses de programación. Los meses de formación estuvieron interesantes porque pudimos conocer como a diferentes programadoras, programadores de muchos proyectos diferentes a lo largo del planeta. Y llegábamos como a esta pregunta de qué pasa con el acompañamiento, ¿no? Porque para nosotras, creo que eso lo comparto mucho con Gaby, es lo que lo hace diferente a ir a una sala, lo que decía la compañera también. O sea, cuando tú te involucras, ya no sea como, o sea, ya no tiene que ser como involucrarse por obligación, sino como un acompañamiento en el que te sientas parte. Sí, sí. Lo que pasa es que sí, creo que sí. Sí, ¿cómo hacer un acompañamiento? Porque hay muchos tipos de acompañamiento, ¿no? Pensábamos en, por ejemplo, hicimos un ciclo sobre la importancia del subtitulaje en el cine, ¿no? Y las leídas que podía tener eso y las funciones que podía tener poner texto sobre imagen y poder contar otra cosa. Y a la par hicimos como un taller de fansbonding, espero haberlo dicho bien, que es una práctica japonesa que se dio en los 70 porque la producción... O sea, lo que voy es como siempre buscamos como algo que implique algo más que la película. O sea, ¿qué más, no? ¿Qué más de lo que está hablando la peli? También otro de los retos que se nos hace súper importantes es tener en cuenta lo sociogeográfico, lo que está sucediendo en la ciudad, lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo en el mundo, no ceñirnos tampoco a lo que hablábamos de las efemérides, ¿no? De si es el mes del Día del Niño, hacer el ciclo del Día del Niño.
o el Pride o el 8M, como tratar de ir un poco más allá y ver qué otras cosas pueden ser accesibles e importantes para la gente en general, y como una vez más eso, que le pueda interesar la película tanto al niño de 13 como a la mamá o el papá o la abuela, ¿no? Que sea como algo súper plural para la gente. Pero sí, son varios retos. Sí. Y también cuando estás trabajando en un proyecto en el que ya hay un público establecido, ¿no? En este caso el Centro Cultural España, pues ellos ya tienen una comunidad constante de personas que van a las funciones, que además son muchísimas porque programan mucho cine ahí. Y yo sí he notado que en el caso peculiar de la Sala Panorama es que hay como una diversidad de público. O sea, desde la señora que a lo mejor iba pasando y vio la pantalla afuera con la cartelera y decide entrar, porque sí nos ha tocado, nos han dicho, yo nada más iba pasando por aquí, justo la sesión pasada nos dijeron eso, una señora que venía con su hija, yo nada más venía pasando por aquí y encontré que estaban proyectando el documental y pues nos dijo que le había gustado mucho y todo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son cosas que suceden en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, donde todo el tiempo hay movimiento, donde las personas van y vienen, ¿no? de muchos puntos durante el día y la noche. Entonces, sí hay como una posibilidad de diversidad de públicos. O sea, yo sí lo creo, al menos en la Ciudad de México, ¿no? Y también hemos intentado pensar nuestra programación desde eso. Y por eso también buscamos, así como buscamos la diversidad de públicos, o nos enfocamos en la diversidad de públicos, nos hemos enfocado en una diversidad de narrativas y formatos. O sea, nunca dijimos, bueno, vamos a programar, que Cinezeta sea un proyecto de programar puro documental o pura ficción, no, sino que tratamos de ir mes con mes buscando como esta variedad, tanto en formatos como en narrativas, ¿no? Entonces, pues hemos puesto experimental, hemos puesto documental, ahorita vamos a poner animación, hicimos también uno de cortes hechos por mujeres, igual sin apelar a la efeméride, que digo, también, o sea, tampoco está tan mal la efeméride porque sí posibilita que las personas se acerquen al circuito alternativo. Y yo lo pienso también desde casos muy peculiares, tal vez como los cines que se encuentran en el metro de la Ciudad de México, porque digo, está el cine Zapata, ¿no? Y pues quizá en junio sí se ponen a proyectar cine con narrativas LGBT, y tal vez la persona, el señor, la señora, la chica que viene de la escuela, van pasando por ahí, les llama la atención, se toman un momento, se sientan en las butacas y ya ahí ven algo nuevo, algo que tal vez no habían visto nunca, ¿no? Y a mí ese caso se me hace muy especial porque pues ha sido incluso sede de festivales. Yo ahí llegué a ver Ficunam en 2019, y creo que también han puesto cosas de ambulante. Y es una gran oportunidad incluso para acercar a públicos que ni siquiera iban específicamente a ver eso, ¿no? Sino que simplemente dijeron, a lo mejor ni siquiera les interesaba la película, sino que eso dijeron, me voy a sentar tantito, voy a sentar tantito a descansar, vengo de mi jornada larga, ¿no? de trabajo, pero quizá ya sentados ahí les interesa, ¿no? Lo que están viendo. Entonces, sí creo que todas estas posibilidades que existen de encontrarte cine en varios lugares que a lo mejor nunca te imaginabas que iba a haber cine, se ayudan, ¿no? Incluso a captar, aunque sean personas que a lo mejor ya no van a regresar, al menos ese día ya se acercaron a una narrativa divergente, o sea, y a lo mejor al menos ese día ya conocieron un festival o ya saben que existe un festival enfocado en animación o en documental o en cine experimental. Al menos ese día lo saben, pero pues lo saben, ¿no? Entonces, pues sí, pensar en la complejidad de la ciudad, de los espacios en los que nos movemos, también la ciudad cada vez es más caótica. Yo igual pienso que cada vez es más complicado llegar temprano a algún lugar. O sea, ya incluso como programadores vemos esa posibilidad de empezar las funciones 10 minutos después, porque la gente llega siempre 10 o 15 minutos después, ¿no? Entonces, las dinámicas urbanas, o sea, las dinámicas de la urbe, también
mueven todo, o sea, mueven el circuito cultural de sus dinámicas. Entonces, sí es pensar en eso, o sea, en qué espacios nos estamos desenvolviendo. A veces toca también jalar a la gente. Yo sí pienso que es necesario, como gestor cultural, dejes de lado cierta pasividad, porque a mí sí me ha tocado trabajando en festivales, que si ya faltan 15 minutos y no veo a nadie, yo sí voy y me muevo y, ¿saben qué? Vamos a tener una función de tal cosa, si quieren, es gratuito, vengan, acompáñenme, si quieren ya nos vamos juntos, ya faltan 10 minutos, faltan 5 minutos, porque a veces si te quedas así esperando a que lleguen los públicos es medio complicado. Entonces, siempre que puedas, tratar de, o sea, jalar gente, y a mí me ha pasado que jalo gente 5 minutos antes de la función, salen de la función, muchas gracias. No conocía el festival, me pareció grandiosa. O sea, ha pasado. O sea, así como hay gente que igual te dice, eso estuvo más o menos, no me gustó, que se acepta, pues también hay gente que a lo mejor y le cambiaste el día. Entonces sí creo que incluso tú, dentro de tu misma puesto como programador, que aunque sea de computadora, de estar buscando, de estar programando, en algún momento tienes que también tomar ese papel de la persona que jala a la gente, o sea, de meterte a las calles, de buscar personas, de moverte también, ¿no? De no tener pues una pasividad dentro de tu quehacer, ¿no? O sea, buscar la forma de jalar a las personas. Entonces, pues sí, creo que abarca todo eso también, estos retos. Yo, igual, solo para integrar como una parte que creo que es bien necesaria en cualquier programación o cualquier, incluso exposición, parte del generar programa público, creo que es como, no creo que sea como un reto, más bien es algo que se necesita hacer, porque muchos proyectos justo como proyectos nuevos no tenemos esos conocimientos para acercarnos a la gente. Entonces sí creo que una gran pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cómo nos acercamos a un público nuevo? Y tal cual, para mí sí es como bien necesario generar programa público, porque sin eso pues no va a llegar la gente a la que tal cual, ¿no? Como estamos buscando. Y en ese sentido pues va unado también como al reto económico siempre, pero por ejemplo en nuestro caso, que todo el tiempo hemos pues sí tratado de conseguir recursos, o sea, tanto propios como a través de becas, pero ¿qué pasa cuando no existen tampoco esos recursos, ¿no? ¿Cómo se hace un encuentro de 50 personas, 50 artistas alrededor del mundo que quieren exponer, que se les puede pagar un fee simbólico, pero que estamos justo en ese entendido de una lógica como más horizontal, en el que okay, cada quien pone algo, pero finalmente a nosotras sí nos interesa que el encuentro se vuelva autosustentable, ¿no? Desde un lugar desde, no sé, de venta de obra, que también a nivel internacional pues el video no se vende, o sea, es muy complicado como, no sé, o sea, lo pienso en las economías también alternativas que tenemos desde el arte en el aspecto audiovisual, que todo el tiempo nosotros tenemos que estar buscando, y eso sí, o sea, creo que es mucho más fácil que un proyecto muera por esta falta de, pues no de buscar recursos, sino porque sí está como muy difícil conseguirlos cada año. Puede ser una vez, pero tampoco, o sea, creo que aquí sí es algo bien real, ¿no? O sea, no es sustentable hacer un encuentro de imagen-movimiento en el sentido de que no, o sea, no hay forma como de, si no hay un patrono detrás, si no hay como unas circunstancias económicas viables, un espacio viable con las condiciones correctas, es muy difícil, a menos que surja ya en un contexto a nivel internacional como una bienal internacional o un encuentro tipo Documenta que es cada 5 años, ¿sabes? Como que creo que aquí también la temporalidad de la imagen en movimiento, como que es importante tenerla clara. Decir, ok, pues nos alcanza para hacer cada 3 años el encuentro, pues hagámoslo así, ¿no? Como no tratar de hacerlo en un tiempo que no corresponde a la realidad tanto de las personas que lo producimos como de la gente que lo va a ver, porque justo es lo que les estaba diciendo, ¿no? Una persona puede que nada más vaya media hora a ver la exposición, güey, y tú invertiste 2 años de pensar, producir, gastar, invertir, conseguir los recursos, y no tiene sentido, o sea, en cuestión ni de la gente que va
ni de lo que lo están pues viendo, consumiendo, distribuyendo, ¿no? Entonces, ahí para mí el reto más grande siempre va a ser la comunicación, más incluso que la parte económica. Si no se comunica bien con el tiempo necesario, no va a ser viable. Entonces, ese ha sido siempre para nosotras el reto en estos 3 años, de decir, ok, están las artistas, participan, nos mandan sus piezas, todo, pero ¿y dónde está el público? O sea, no lo estamos sabiendo convocar. No están comprando arte. ¿Dónde están esos coleccionistas? ¿Dónde están esas personas que están estudiando arte pero que no están aquí? O sea, como que esas siempre son las preguntas bien reales, sobre todo en cualquier exposición, ¿no? En cualquier festival incluso, no las que concursamos o las que estamos como compartiendo pues ya toda la producción que hicimos, ¿no? Previa, sino esa atracción con esos públicos. Entonces, por eso para nosotras el programa público con una especialista que tal cual se dedica a hacer programas públicos es la clave. O sea, sí pensar con alguien especialista en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es el reto más. Oye, y es un gran reto porque estamos además teniendo serios problemas después. Tú decías de jalar público y yo voy pensando en que pues nos ha tocado también jalar público y salir a buscarlo. O sea, es como prácticamente algo que forma parte de este tipo de eventos, ¿no? Y la próxima pregunta tiene que ver un poco con pensar también la especificidad de este tipo de espacios. Ayer, por ejemplo, cuando hablaba con los festivales, claro, la pregunta de los retos o la pregunta de cómo sobrevivir siendo un festival, pues tiene unas características muy particulares cuando eres un festival que tienes una proyección y una organización muy distinta a la que tienen estos espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo sobreviven estos espacios? Ya tú adelantabas algo, Alma, o sea, cuando hablabas de que no eran sostenibles muchas veces, ¿no? Pero ¿cómo pueden sobrevivir estos espacios? O sea, ¿qué concepciones hay detrás de esas posibilidades de sobrevivencia? O sea, concepciones también en términos económicos, ¿no? O sea, ¿qué instituciones o qué actores intervienen para poder sostener estos espacios y que sean espacios también de largo aliento? O sea, que no solo existan 1 o 2 años, sino que puedan irse constituyendo, porque también el asentar un espacio, pues es algo de larga data, ¿no? O sea, toma tiempo y dinero y energía y vida que se va también en ello. Entonces, ¿cómo en el caso de ustedes pues han sobrevivido estos espacios y cómo también proyectan que vayan a sobrevivir a futuro? ¿Qué hacen para que eso pase? Pues en el caso de Cine ZMX, como es un programa del Centro Cultural España, al menos ahorita no hemos tenido problemas ni siquiera por las cuestiones económicas, ¿no? Porque ellos nos fijan un presupuesto y bueno, ya el presupuesto se va para lo que se necesite, para la sesión de acompañamiento o para pagar los fees. Entonces, ahorita sí es como una posición de comodidad que a lo mejor igual yo creo que como programadores no habíamos tenido antes, ¿no? Porque igual desde nuestra trinchera individual, pues sí nos ha tocado como esa búsqueda constante de espacios, de que a lo mejor ni siquiera estás buscando tú que te paguen por eso, sino que por el simple hecho de querer programar, vas y tocas puertas en museos, en centros culturales, ¿no? Para que te hagan el favor de prestarte el espacio. Que sí me ha pasado, o sea, yo he estado ahí, ¿no? En esta búsqueda de, bueno, voy a tratar de programar algo en tal lugar porque creo que pues es necesario, ¿no? Que se vean tanto las películas como que se dialoguen y porque quizá pues sí, es una inquietud o una necesidad que tenemos como programadores o como gestores culturales, ¿no? En mi caso, pues sí, siempre he tenido como esta espinita de la descentralización, quizá por mi lugar de origen o por el lugar donde habito, y pues sí he intentado, ¿no? Como buscar espacios en Ecatepec. Obviamente son muchos, pues es mucho más complicado que en la Ciudad de México, donde tal vez ya están más acostumbrados a que les lleguen como estas propuestas, ¿no? O sea, como que ya tienen un correo en el que ya saben que pronto les va a llegar a talleristas o gestores culturales ofreciéndoles como estas alternativas. Y bueno, yo lo que he enfrentado en la periferia es eso, ¿no? Como a lo mejor que digan, bueno, pero ¿para qué quieres hacer esto? ¿Qué ganas tú, no?
¿Cuáles son tus intenciones? Y lamentablemente, pues en el sistema en el que nos movemos, como que a la gente le causa a lo mejor cierto es como complicado, ¿no? Pensar que alguien hace algo pues sin un interés monetario o económico, sino que tú estás buscando pues tal vez obviamente no vas a solucionar todo, pero pues aportar algo a la problemática, ¿no?, de la oferta cultural que hay tal vez en algún lugar, que es como mi caso. Entonces, pues sí, a veces no es fácil conseguir los espacios, eso es verdad. Poco a poco como que también vas construyendo un historial que te ayuda, ¿no? O sea, cuando vas empezando es más complicado ahorita, ¿no? Que dices, bueno, ya programé en tal museo, ya programé en tal centro cultural, y ese respaldo también ayuda. Y es una experiencia que también es útil para saber cómo moverte, ¿no? Pero sí, creo que la búsqueda de los espacios es complicada. Eso es desde una perspectiva de gestores culturales que justo no están buscando vivir de eso, sino que a lo mejor y tienes, como tú decías, ¿no?, la energía o las ganas de impulsar un proyecto así. Y bueno, está también el otro caso, ¿no?, que es a lo mejor ya cuando si decides que un festival o una muestra va a ser lo que te va a dar, ¿no?, para sobrevivir, lo intentas hacer lo más sustentable posible y que sea un proyecto a largo plazo. Entonces, pues sí, creo que también es dependiendo de los casos, ¿no?, o de tus propios intereses. Entonces, así como hay gente que se dedica a hacer programación de forma independiente, como yo, que puede que ahorita esté en el Centro Cultural de España, pero a lo mejor mañana busco cómo hacer un ciclo de cine en la Facultad de Filosofía y Letras, pues también hay gente que pues está pensando, ¿no?, a largo plazo, a lo mejor hasta abrir un cine. Entonces, ahí está la complejidad también de los programadores, o sea, qué es lo que tú estás buscando, qué es lo que quieres, cuáles son tus convicciones, qué es lo que buscas. Y de hecho también tiene que ver de dónde eres, porque pues sí, a lo mejor mi interés está más enfocado a llevar cine a Ecatepec, ¿no? Y otras personas pues a lo mejor no, a lo mejor lo quieren llevar a Iztapalapa o a Tláhuac. Entonces, pues sí pensar que hay muchas posibilidades, ¿no? No solo una, como que es dependiendo de tus necesidades. Sí, comparto lo que dice Gaby. Creo que añadiría que sí, como para poder sobrevivir en estos proyectos, para poder hacer lo que decía la compañera, cómo hacerlo bien, ¿no? O sea, si tiene que ser en 3 años, pues en 3 años, pero que esté bien, que no sea matarse a trabajar para luego que además no te den números, no salga rentable de ninguna de las maneras, o al menos tablas. Yo creo que tiene que abrirse un diálogo que aún no se ha abierto, en el que tanto los medios de comunicación como la Secretaría de Cultura, o sea, que sí pongan ojo a lo que se está haciendo como circuitos alternativos, porque también se está generando cultura desde otros lugares y además ya sin ayuda, ¿no?, de nadie. Entonces, bueno, vale que no quieras poner dinero, pero ¿qué te cuesta una nota en la prensa, una nota en un periódico digital, algo que te ayude a tener más ventanas, ¿no? Lo que hablábamos de la comunicación, es súper importante eso, por parte de las alcaldías de cada parte de la ciudad. O sea, creo que, por así decirlo, puede ser trabajo en especie o apoyo en especie, que sí tiene que ser muy útil. Y luego, volviendo a esto del diálogo, también considero que se tiene que, no sé ni cómo se daría esto, pero redefinir el tema de los fees a nivel internacional. Porque si tú estás haciendo un ciclo de programación en México, pues recibir un fee de una productora alemana en euros, pues obviamente va a ser muy inaccesible para tu presupuesto, ¿no? O sea, por lógica aplastante. Entonces sí creo que debe haber como algo que regule, o puede ser el sentido común, estaría bien, pero no sé si eso va a suceder, pero algo que regule como este tipo de situación de, ok, queremos mover cine y queremos tal, pero necesitamos pues un poco de ayuda, ¿no?, y de entendimiento para que de verdad se pueda hacer y que no sea algo de lo que estábamos hablando, porque sí, yo creo que es algo, por así decirlo, altruista, sí, pero a la vez pues
también es trabajo, ¿no? O sea, y también hay que pagar la luz al final del mes y la cuestión es cómo llegar a eso, no que ese sea el objetivo como tal, pero a lo mejor pensar en los acompañamientos, patrocinadores, aunque no sea siempre pues lo que más gusto de tocar la puerta a empresas privadas, pero tiene que ser todo, o sea, yo sí creo que tiene que ser desde medios digitales de información, hasta las alcaldías, hasta patrocinios, hasta ver en la zona donde se va a llevar a cabo el evento o la programación o lo que sea, cómo puede ser algo plural donde lo vayas a hacer, cómo pueden intervenir los negocios locales para que todo el mundo se beneficie de alguna otra manera, ya sea de que se den a conocer o lo que sea, pero como tratar de hacerlo más colectivo. Sí. Sí, ahí, bueno, yo nada más añadiría un poquito que nosotras, un poco también por lo que se crea la plataforma de Lolita, es justo eso, como pues ser todo el tiempo imaginativas en el sentido de buscar recursos, sí, económicos, materiales, humanos, pero para poder crear como tu propio ecosistema de, no sé, de movilidad, ¿no? De exhibición, de movilidad, de exhibición, etcétera. Entonces, desde ese lado creo que, pues justo al ser artistas independientes, todo el tiempo o freelance, trabajando justo, ¿no? Desde este lugar, pues hemos hallado un poco la forma, ¿no? De decir, ok, pues vamos a hacer nuestro propio fondeo, vamos a hacer, o sea, sí están todos los fondos nacionales e internacionales que podemos investigar, indagar y ok, está bien si nos los dan, pero también más allá de eso, creo que al menos a mí particularmente, personalmente, me gusta mucho estos retos de, ok, bueno, ¿qué necesitamos hacer? ¿Hacemos un fondeo? Bueno, preparémonos, o sea, como que tener esa, pues sí, sabes, como que creo que, bueno, ahí se lo digo muy personal, me interesa mucho entender la lógica económica a nivel micro. Y entonces, pues si se tiene que cobrar la entrada, pues se tiene que cobrar la entrada. Si tenemos que vender algo más o asociarnos con alguien más, pues nos asociamos con alguien más. O sea, creo que hay entender más bien que el ecosistema del arte o el cine o, bueno, en general, pues sí, la parte cultural, pues forma parte de todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que pues ahí, justo eso, como simplemente entender que necesitamos pues tocar 10 puertas para que una nos haga caso, o que sí escribirla a todos los medios, bueno, con los que creamos que hay compatibilidad, y simplemente eso, ¿no? Como verlo, no sé, bueno, a mí me decían, ¿no? Nadie va a meter, a nadie le va a importar más tu negocio que a ti, y queramos o no, pues esto es también es una industria creativa. Y como tener también eso claro, o sea, como que no podemos solo ser como inocentes en ese sentido, ¿no? De, ok, bueno, sí que soy artista, soy creativa, pero pues yo necesito crecer en un sentido ya institucional, en un sentido de validación, ¿no? Entonces creo que eso sí, tenerlo muy claro cuando queremos lanzar cualquier proyecto y tener justo también claro hacia dónde va a ir en un mediano plazo. Y en ese sentido nosotras estamos justo insistiendo en eso, ¿no? O sea, ok, en México no hay una bienal, pues trabajemos en ella, ¿no? Asociémonos o busquemos puertas con personas más especializadas que ya lo están también trabajando y no tengamos miedo de que va a pasar, porque ya está pasando, ¿no? Y en ese sentido, o sea, solamente justo a lo que voy, ¿no? Tener claridad con los tiempos, con que sí es un negocio y que tenemos que entender el lugar en el que ocupamos en esta industria también muy claro, que sí es de nicho y sí es bien específico, pero pues ni modo, ¿no? Como que solo tenerlo claro y sí aventarse, decir, ok, pues necesitamos lo que necesitemos, pues trabajemos en ello, ¿no? Y no echarnos más bien para atrás y dejar a la basura todo ya el trabajo que hicimos por años, ¿no? Sí, es como el dilema de ser o no ser, ¿no? O sea, o le vendo el alma al diablo o forcejeo con los ángeles, o sea, no tengo alternativas para poder existir, sí, o las dos, ajá. Bueno, han hablado ya un poco también de los públicos y de cómo trabajan con públicos diversos, de cómo también, pues, desde Lolitas de Francisca hay un público específico, ¿no? Que va a consumir este tipo de productos.
Pero como una pregunta que nos hemos hecho desde Estopia, porque también es algo que nos toca de cerca, es, o sea, ¿para quiénes se hacen primero estas narrativas audiovisuales LGBT y luego para quiénes proyectamos estas narrativas, ¿no?, audiovisuales LGBT, quiénes las están consumiendo? Porque la mayoría de las veces, o al menos así nos pasó el año pasado y lo reflexionábamos, pues estamos pensando solamente en la comunidad LGBT. Entonces, pues estamos haciendo películas para la comunidad y pues estamos proyectando películas para la comunidad. ¿Y qué pasa con el resto, no? O sea, ¿qué impacto tiene esto fuera de eso? Entonces, la pregunta va un poco por quiénes están consumiendo cuando programan, en el caso de Cine Z, películas que tienen pues una temática LGBT. O qué pasa con Francisca cuando las obras no son solo hechas por mujeres que pertenecen a la comunidad LGBT, sino que las obras en sí mismas interpelan sobre aspectos, temas que tienen que ver con lo LGBT. O sea, qué tipo de público llega allí y también qué tipo de efecto, de reacción genera, o sea, la conversación de este público con la película, ¿no? Veníamos hablando de eso, Gaby y yo, porque, bueno, yo ando como ahora muy clavada con lo de que sí es súper necesario que haya colecciones de cine LGBT y demás, pero creo que ya necesitamos salir un poco de ahí, ¿no? O sea, sí, seguir manteniendo las colecciones, pero ir a más, porque creo que ya no tiene que ser la categoría y ya, porque también eso nos limita muchísimo, ya en un mismo en un festival, ¿no? Si un festival tiene una categoría en la que pueden entrar a competición 5 proyectos, pero el festival en sí tiene 40, pues te estás limitando a que solo van a poder entrar 5. Entonces, como empezar a salir de ahí, porque yo creo que son cosas que, o sea, tiene que interesar a todo el mundo porque son historias, ¿no? O sea, al fin y al cabo, en resumen, son historias de drama, de comedia, de lo que quieras, pero son historias. Entonces, sí pueden tener como este tema base, ¿no? O el eje, que es que sea o no parte de la comunidad el personaje, o se puede abarcar desde diferentes lugares, pero creo que es súper importante empezar a pensarlo como al público general y que tiene que ir al público general porque es un tema que interesa a todo el mundo, porque es algo que sucede y que formas parte de ello. Es que no es como, no sé, o sea, se me hace ya como algo súper que forma parte de nuestra sociedad como contemporánea en todos los países y que está a la orden del día y que a nivel político es algo muy, muy hablado en este momento en diferentes lugares en el mundo. Entonces, creo que hay veces que al hacer estas categorías o estos ciclos en particular de cine LGBT, que bueno, yo soy la primera que programa ciclos de cine LGBTIQ+, pero que ya quiero como salir un poco de ahí para... Porque yo sé que sí, lo que venías diciendo, hay un cierto público que lo va a consumir, ¿no? Que es el público que pertenece a nuestra comunidad, pero más allá que hay, porque esa gente también tiene familia, esa gente también tiene amigos, también trabajan en algún lugar, o sea, no son solo esas personas. Entonces creo que para llegar a ese público, si empezamos como a programar historias que tengan o hablen de personajes que forman parte de la comunidad o de temáticas de la comunidad, va a ser mucho más accesible también para la gente, no va a ser como algo que solo ven en junio o que se ve en un ciclo particular y que alguien te lo va a explicar. No, va a ser, creo que, bueno, yo como espectadora sí lo agradezco cuando también se da por hecho, ¿no? Estas historias que, pues a lo mejor la trama no es exactamente que la persona tiene un problema con su identidad o sino, pues no sé, que ha perdido su trabajo y demás, pero bueno, tiene una relación sentimental con una mujer o con una mujer trans, lo que sea, y ya no es el tema principal como tal, que eso creo que también es súper importante, que se empiecen a fabricar historias que no sea el tema, el drama, salir un poco del drama, que ha estado mucho en el cine LGBTIQ+, los últimos años. Creo que ya no, creo que ahora está yendo hacia otros lugares, pero sí, creo que eso es súper importante. Sí, creo que
concuerdo con Eugenia porque es romper con esos esquemas o campos temáticos que encierran a las narrativas LGBT. O sea, buscar otras formas, ¿no?, de hacer curaduría a partir de otras temáticas, creo que es lo más conveniente. O sea, yo pienso, por ejemplo, en El cielo dividido, ¿no?, de Julián Hernández, y digo, ¿por qué meterlo siempre a, no sé, a un ciclo de juventudes LGBT? O sea, podemos hacer un ciclo de cine filmado en CU, ¿no?, y ponemos esa película. Entonces, es como tratar de involucrar, ¿no?, esas narrativas a partir de otros hilos conductores, ¿no?, de diálogo, y que no sea justo pues estas cuestiones, ¿no?, de identidad, de orientación, lo que sean, lo que dejen, lo que sean el principal motor, ¿no?, de una curaduría. O sea, sí creo que es importante eso. Y sí, solo eso, porque ya lo había retomado un poco. Sí, igual nosotras lo que hacemos un poco es más igual, o sea, es hacer una propuesta curatorial con una pregunta más que con un tema. Lanzamos una pregunta que también es abstracta en el sentido de que, bueno, nos interesa que la gente pueda interpretar como quiera la pregunta, y más bien ya desde un principio trabajamos con esa comunidad, ¿no?, que, bueno, las artistas que lo que van a ver es arte hecho por mujeres y comunidad LGBT, y todo lo que está ahí es un universo que hace, o sea, da respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces eso lo complejiza también pues la curaduría, y creo que se nos hace como más rico, pues justo como desmenuzar de pronto las historias o los proyectos a partir de la pregunta que de quién lo hizo, ¿no? O sea, que sí tiene que ver también, ahí sí creemos que, bueno, la brecha está como todavía muy, muy clara, o sea, que es 90%, o sea, ni en la parte económica las mujeres estamos todavía en igualdad de condiciones, ¿no? Y menos las mujeres lesbianas, entonces, o las mujeres trans o los hombres trans. Entonces, ahí sí creemos que sí se necesita, o sea, por eso está clara la postura. O sea, se va a exhibir el arte de mujeres como el LGBT, porque está claro que todavía no es suficiente, ¿no? Lo que se exhiba ahí, pues, no sé, lo pongo como un ejemplo, ¿no? En México tampoco hay tanta ciencia ficción hecha por mujeres, y menos por mujeres lesbianas o por mujeres o hombres trans. Entonces, bueno, pues lo tenemos que hacer. Entonces, como que, y no es que tenga que hablar del tema, ¿no? Simplemente que por brecha y por trabajo y por economía no existe. Entonces, pues necesitamos impulsarlo más. Yo creo que ahí va un poquito ese efecto que sí corresponde a nivel nacional como a una parte económica y política, que sí estamos nosotras respondiendo a esos públicos, y que de otra forma incluso nosotras que ya tenemos ese encuentro tampoco tenemos cabida ni en espacios ya institucionales, que sí hemos tocado puertas, pero que lo ven como estamos en la cola, ¿no? Estamos en la fila hasta atrás, porque no somos prioridad para la agenda política ni cultural. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos nuestro propio encuentro, y con esta comunidad que es específica, que no le pide nada a nadie, y que ahí tienen claro que lo que van a venir acá es eso, ¿no? O sea, no podemos aceptar, y no es que excluyamos. Cualquier persona puede venir a ver la exposición, cualquier persona puede estar en la sala, etcétera, pero las personas que representamos son esas que todavía no tenemos espacio en otros lados, ¿no? Entonces, ahí sí es una posición como muy clara de nuestra parte. Pienso mucho en otras posibilidades que van más allá como de esta idea de visibilizar, sino que es como cuestionar, ¿no? O sea, también cómo podemos hacer para cuestionar las representaciones, ¿no?, que se nos han venido haciendo de las comunidades LGBT. O sea, que cómo podemos como programadores aportar para que podamos dialogar al respecto, ¿no? O sea, creo que sí está muy, muy chido como aplaudir, decir, bueno, hay una diversidad, ¿no?, en lo que está, en estas representaciones de acuerdo a lo que está produciéndose en la actualidad. O sea, porque sí creo que los formatos y las tecnologías han posibilitado que cada vez haya más películas de estas temáticas, ¿no? Y pues más allá de decir, oh sí, maravilloso, hay que programarlas,
no está mal siempre voltear a ver el pasado, ¿no? Y como que ponernos a cuestionar cómo en la línea, ¿no?, cronológica o en la historia del cine se han abarcado estos temas, ¿no? Entonces creo que también es importante, ¿no?, voltear a ver otras producciones, cuestionarlas, dialogarlas, revisionarlas, y pues sí, porque si no se hace en estos espacios, ¿dónde se hace? Entonces yo también de la programación de Extopia, pues me gustó mucho, ¿no? Como por ejemplo ahorita que van a programar Bramadero y aparte va a haber diálogo. O sea, es una película que no es, o sea, no es nueva, no es de los últimos años, ya tiene unos años esa película. Entonces, pues siempre también es importante, ¿no?, como pensarla desde la actualidad y ver qué tienen las personas que decir sobre esas obras. Entonces, igual está esa posibilidad, ¿no?, como de dialogar sobre cosas que no se están produciendo hoy en día, sino que, o sea, incluso pensando en esos tintes que son más sutiles de temáticas LGBT, ¿no? O sea, ¿qué podemos encontrar a lo mejor en la época de oro del cine mexicano sobre eso, ¿no? Y eso es importantísimo también. Digo, podríamos hacer incluso un ciclo, ¿no?, de estos tintes que igual tienen que ver con las comunidades. Pienso en Muchachas de Uniforme de Alfredo B. Crevena, ¿no?, que pues, sí tiene tintes ahí de lesbianismo y cómo podemos traerlas, ¿no?, a la actualidad y dialogarlas y pensar y decir, no es algo nuevo, o sea, ahí ya estaban esas narrativas, ¿no? Quizá no como se están mostrando en la actualidad, pero ahí ya estaban, ¿no? Porque, pues, como dice mi compañera Eugenia, son parte de nuestra sociedad, o sea, son parte de nuestro entorno y del mundo. Entonces, sí me parece importante eso. No, ya ahora decías algo y yo justo pensaba por esto de la especificidad de los espacios como de exhibición alternativos y los festivales, porque muchas veces, o sea, los festivales pareciera que miran solo hacia el presente y los cineclubes, los espacios de exhibición alternativo, pues son aquellos que solo pueden, o sea, o podrían mirar también al presente, al pasado, o sea, pueden moverse en otras temporalidades, ¿no? Pero parece que el festival solo puede ver hacia el presente. Entonces en Extopia justo eso era como una premisa, o sea, primero no limitar la vida de una película y en segundo como también trabajar con todos los formatos, ¿no?, y los géneros. Entonces, bueno, ya vamos llegando al final de la mesa. Yo quiero agradecerle a Gaby, Eugenia, Alma por compartir sus experiencias también en la gestión, en la coordinación de estos espacios y también no solo en compartir sus experiencias, sino también las incertidumbres que generan estar detrás de estos espacios, que creo que a veces son más importantes que las certezas que tenemos de lo que ya hemos hecho, ¿no? Entonces, agradecerles a ustedes, agradecerles también a las personas que nos acompañaron en la sala y a todas las personas que nos están acompañando en la transmisión, invitarles a que nos sigan a la próxima mesa, que es la mesa 7, que va a estar, se va a centrar específicamente sobre los fondos y los programas de apoyo para las películas y las narrativas LGBT. Así que muchísimas gracias. Gobierno de México.